Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar haciendo estos repasos de nuestras clases de historia. En esta oportunidad tenemos una etapa de nuestra historia que es una especie de transición. Vamos a hablar de una transición, es decir, el cambio de una época a otra. Estas transiciones son muy importantes ya que nos permiten comprender el cambio de una sociedad o los cambios que sufre una sociedad, no solamente en la parte material, sino también en la parte intelectual o, digamos, psicológica, si se quiere también así decirlo. ¿De qué etapa vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del contexto o la transición entre fines del siglo XVI y los inicios del siglo XVII. Dicho de otra manera, como ustedes saben, vamos a hablar entonces de fines de los años 1500 y los inicios de los años 1600. La transición entre el siglo XVI al siglo XVII. Y por lo tanto, si nos ubicamos aquí en esta línea de tiempo, vamos a ubicarnos, es importante siempre ubicarnos en el tiempo, en el contexto en que se dieron las cosas, nos estamos refiriendo, por lo tanto, a la Edad Moderna. Este periodo de tiempo está dentro o englobado dentro de la Edad Moderna. Recordemos que la Edad Moderna es la tercera etapa de nuestra historia en la clasificación clásica de la historia, es la tercera edad de la historia y va desde el año 1453, año en que se produjo la toma de Constantinopla, y termina el año 1789, año en que se produce la Revolución Francesa. Así que, antes de hablar de lo que es el contexto de los fines del siglo XVI al siglo XVII, los inicios, vamos a recordar un poco sobre qué ocurría en la Edad Moderna. Es importante siempre recordar en qué contexto se han dado estos acontecimientos, qué es lo que ocurría en la Edad Moderna. Recordemos que iniciando la Edad Moderna se va a producir en el mundo, en Europa, se va a producir una corriente llamada el Renacimiento. El Renacimiento que trataba de rescatar de alguna manera, ¿no?, los patrones culturales de las culturas clásicas, Grecia y Roma. El Renacimiento, si bien es cierto, surgió en Italia, se inicia en Italia, que fue la cuna del Renacimiento, también tuvo influencias en muchos países de Europa donde tuvo representantes. Luego tenemos un episodio que va a ser muy importante para la historia religiosa de la humanidad, la Reforma Protestante, la Reforma religiosa. Se va a producir a partir del movimiento de Martín Lutero en Alemania en 1517, pero también la Reforma fue un movimiento, recordemos, que tuvo representantes en muchas partes de Europa, en Inglaterra, donde el mismo rey Enrique VIII va a llevar a cabo su reforma, en Suiza, en Francia, y a la larga en muchos países de Europa va a surgir este movimiento, que era una especie de protesta en contra de los dogmas o los credos de la Iglesia Católica, y que terminó por realizar terminó con la aparición de nuevos movimientos religiosos. Sin embargo, también es importante mencionar que la reforma religiosa, aparte del surgimiento de nuevas religiones, fue también una especie de cambio de mentalidad en las personas, ¿no? Que pasaron de pensar en una deidad o pasaron de depender de una deidad, no de Dios, para volver a centrarse en las cuestiones humanas. Van a volver otra vez a ponerse, ¿no?, en el tapete de análisis lo que son las cuestiones de la humanidad, los defectos y virtudes del hombre como tal, ¿no? Y el hombre va, por lo tanto, a centrarse, ¿no?, en él. Recordemos que la reforma religiosa proviene a su vez o recibió mucha influencia del movimiento humanista que había surgido en Europa en etapas anteriores. Luego, en la Edad Moderna también tenemos el surgimiento de los estados-nación. Esto va a ser muy importante, ¿no? Algunos reyes van a consolidar su poder, ¿ah? Y los estados-nación va a ser el antecedente de lo que después vamos a llamar nosotros monarquías absolutistas. Y en cuarto lugar tenemos la aparición del mercantilismo como doctrina económica, como corriente económica, ¿no? Recordemos que el mercantilismo, esto ha sido pregunta recurrente, examen de admisión, en la Edad Moderna se va a convertir el mercantilismo en la corriente económica más importante, ¿no?, en la base económica de la sociedad, ¿ya?, y va a ser utilizado por la mayoría de gobernantes de Europa durante esta etapa. Va a tener principalmente estas características el mercantilismo, ¿ok? Recordemos, acumulación de metales preciosos, es decir, oro y plata. Va a haber un empeño de parte de estos monarcas
por hacerse de estos recursos minerales. Y para ello se van a llevar a cabo muchas empresas de, recordemos, exploración y de expansión. En segundo lugar, va a predominar un sistema proteccionista, es decir, estos monarcas van a defender o van a proteger los productos nacionales. Se dice que durante el mercantilismo se dio mucho impulso a las exportaciones y trató de minimizarse a las importaciones. Es decir, recordemos, dicho de otra manera, para que se entienda, tratar de recibir la mayor cantidad de ingresos, para eso se exportaba, o sea, se vende los productos al extranjero, y tratar de tener la menor cantidad de importaciones, o sea, de compras. ¿Para qué? Para de esa manera disminuir los gastos. Menos gastos y más ingresos. Lo que llamamos, ¿no?, hoy en día en economía, balanza comercial favorable. Eso se buscó durante el mercantilismo. Y también hay que decir que se dio un gran impulso a la construcción y a la fortificación de los puertos. ¿Okay? Eso se dio durante el mercantilismo. Una cosa muy importante que hay que rescatar de esta etapa de transición de nuestra historia, de la historia de la humanidad, es el cambio de mentalidad que va a haber en el ser humano. El ser humano va a tener una nueva visión de la vida en general y de todos los aspectos que ella engloba. Por eso, el hombre moderno, podríamos decir a grandes rasgos, tuvo las siguientes características. En primer lugar, fue un hombre más humanista. Fue un hombre que trató de rescatar más los valores humanos, que quizás en etapas anteriores habían perdido por, como dijimos, darle más importancia a los valores de la fe, de la iglesia. Así que el hombre de la edad moderna es un hombre que trata de rescatar más su propia interioridad. En segundo lugar, este hombre se siente ya parte de una nación. Han surgido los estados-naciones. Los países modernos no se están consolidando. El reino de España, el reino de Inglaterra, ¿no? Y este ser humano que ha salido de una etapa feudal, recordemos, la etapa anterior, el feudalismo, que fue una etapa muy fragmentada, en la cual en cada feudo, en cada tierra hay un señor, y el hombre, más que sentirse parte de un país, se siente parte de un señor, se siente él es un objeto, digamos, no con respecto a ese señor, él depende de ese señor y le debe obediencia. Ahora este ser humano ya se considera como parte de una comunidad más ampliada, que es su nación, su estado. ¿Ok? En tercer lugar, y esto es importante, va a significar un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Este hombre tiene un pensamiento científico. Sí, el hombre piensa ya más en desarrollar las ciencias y por lo tanto tiene una forma de pensar ya más racional. Durante esta etapa, como vamos a ver luego, en un video posterior, se va a desarrollar, por ejemplo, el racionalismo con René Descartes. Y esta etapa, por lo tanto, es una etapa donde el hombre empieza a emplear ya un pensamiento más racional y crítico a su vez. Ya no es un pensamiento dogmático y cerrado, sino más amplio. La visión del hombre se va a ampliar y esto va a ser muy importante para el desarrollo de las ciencias, como también vamos a ver con posterioridad. En cuarto lugar, tenemos que este hombre, influenciado por el mercantilismo, ¿no?, que no solamente va a ser empleado por los reyes, los monarcas, sino también por ya otras personas, este hombre va a tener una mentalidad comercial y empresarial. Recordemos que el mercantilismo es el antecedente de lo que después vendría a ser el sistema liberal capitalista y como tal, este ser humano, este hombre de la edad moderna, ya tiene una mentalidad más de empresario. Sus actividades van a dejar de ser las que eran anteriormente, ¿no?, la agricultura, ¿no?, la ganadería, para pasar a practicar otro tipo de actividades como son, por ejemplo, el comercio, la banca también. Y con ello también va a surgir algo muy importante en la historia, algo que va a ser trascendental en los cambios que van a venir a continuación en las etapas posteriores. Tuvo mucho que ver, por ejemplo, con la Revolución Francesa. A partir de esta forma de pensar, va a surgir una nueva clase social. Vamos a dirigirnos hacia este pequeño esquema. De alguna manera aquí vamos a representar cuál era la situación de Europa hasta este momento, ¿no?, hasta la Edad Moderna. Recordemos que la Europa medieval fue una Europa muy clasista, ¿no?, donde las clases sociales estaban muy marcadas
Y la edad moderna no va a ser la excepción, las clases sociales van a seguir existiendo, va a seguir siendo una sociedad estamental, dividida en estamentos o clases sociales, y dentro de ellos vamos a tener a tres clases sociales principalmente. La nobleza, como cabeza de la sociedad, acompañada del clero, que también sigue teniendo mucha influencia la religión en la vida del hombre, por la alianza que tiene la iglesia con muchos estados. Y en tercer lugar tenemos al estado llano, o llamado también el tercer estado. Dentro del estado llano tenemos, por ejemplo, a los agricultores, a los campesinos, ¿no? Pero también tenemos un sector que tiene que ver con esta mentalidad que el hombre va adquiriendo, esta mentalidad empresarial, capitalista, si se quiere decir así, ¿no? Un hombre con una nueva forma de pensar y una nueva forma de vivir, ¿no? Esa clase social se va a llamar la burguesía. Esto va a ser muy importante en la historia de la humanidad, la aparición de la burguesía, porque va a ser la clase social que va a llevar a cabo los cambios revolucionarios que se van a venir a continuación. En Inglaterra, en Francia y en muchas partes del mundo, la burguesía cumplió un papel en la parte económica. La Europa de la Edad Moderna es un continente que está pasando por muchos problemas, está pasando por una crisis debido sobre todo a un decaimiento en el sector agrícola. Así que ahí vamos a recordar en esta etapa en Europa una crisis de la agricultura, una crisis agrícola. Esto va a hacer que muchas familias, sobre todo del estado llano, de los sectores bajos de la sociedad, tengan problemas para su supervivencia. Y al mismo tiempo, esto va a ocasionar más adelante algunos levantamientos de parte de estos sectores descuidados de la sociedad. Recordemos que la agricultura era la base de la alimentación y de la vida para muchas de estas personas, de estas familias. Otra cosa también que hay que mencionar es que la Europa de la Edad Moderna es una Europa muy golpeada debido a las constantes crisis que ha sufrido y al mismo tiempo a las epidemias o las enfermedades que habían surgido durante la Edad Media y que habían mermado de alguna manera a su población. Sumado también, y eso ya tiene que ver con un factor político, tiene que ver también con el surgimiento de conflictos. Conflictos como el que se va a dar en Europa de la Edad Moderna, está considerado como uno de los más importantes que se va a dar, una de las guerras más importantes que se dio, llamada la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años es un conflicto que se va a desarrollar en Europa entre el año 1618 hasta el año 1648. Fue un conflicto en el cual participaron principalmente las monarquías españolas contra la monarquía francesa, pero que sin embargo a la larga también tuvo participación de otras naciones, que fue un conflicto internacional. En principio fue un conflicto de ámbito de tipo religioso, pero pasó también a tener tintes políticos. Este conflicto va a hacer de que en muchas partes de Europa, muchos monarcas obliguen a las personas a participar de la guerra. Se estableció un servicio militar, digamos, no obligatorio, para que puedan sustentarse los ejércitos y poder enfrentar, ¿no?, este conflicto, esta guerra. Muy bien, de esta manera hemos concluido con este periodo de transición entre el siglo XVI, fines del siglo XVI, y los inicios del siglo XVII. Hemos visto un poco cuáles serán las características, ¿no?, que van a marcar el desarrollo de la Edad Moderna, y esto nos va a permitir más adelante, al desarrollar otros temas, poder tener una visión de lo que fue este periodo. Muchas gracias.